Iglesia de Santa Bárbara en Tunja. Esta iglesia es una obra completada por el Cabildo de la ciudad de Tunja en 1599. Esta iglesia consta de una sola nave con capillas laterales a manera de crucero. Su retablo principal es de 3 cuerpos y sus calles fueron elaborados con una imaginería policromada. Además, en su entrada en el nicho posee una imagen con la imagen de Santa Bárbara. Bueno, ya en cuanto a la restauración de la parroquia Santa Bárbara y su historia, voy a citar a Rodolfo Ballín en el artículo que él hizo. Bueno, en el siglo XVI existía como una ermita llamada Ermita de Santa Bárbara. En este siglo ya existía a las afueras de la ciudad, donde se concentraba una gran población indígena. Alrededor de 1599 la ermita pasó a convertirse en iglesia, labor que hicieron los presbíteros Antonio de Castro, Antonio de Porras y Juan de Betancourt. En 1623, por acción del arzobispo Arrías de Ugarte, es elevada a la categoría de parroquia, convirtiéndola en una parroquia de las de tiempo histórico hasta ahora en Tunja. Es una de las más antiguas de Tunja. En 1719 se arregló la sacristía. En 1964, por un préstamo que hizo la Cofradía de Santa Bárbara con la Cofradía de la Virgen del Pilar, se reconstruyó el presbiterio cambiando la decoración mural por chapes de madera y lienzo. En 1695 se registra una sacristía nueva con su respectiva alacena y un confesatorio. En 1672 fue pintado de azul por órdenes del mayordomo de la fábrica Alonso del Valle. En ese tiempo estaba de moda mandar pintar las iglesias de azul. En 1680 se compra el tabernáculo. En 1888 se vende la casa cural para poder recoger recursos que permitieron reparar las paredes que demandaban pronta acción, las que sostenían el templo. Se repara el coro y el camarín de la Virgen. En 1889 se estuca y dora el camarín de la Virgen y se suprime el púlpito. En 1900, según el libro de Santa Bárbara, se escribe que se hizo el préstamo del cuadro de San Bartolomé a San Laureano, el cual tenía que ser recuperado. En el libro de 1900 titulado Santa Bárbara cuenta que se compone un altar, el cual valió en su época 100.1440. Estos datos son citados por Rodolfo Ballín y este libro tiene de título Santa Bárbara, hecho en 1900. En 1901 se data que se compra los ladrillos para hacer el piso. En ese mismo año se pinta la iglesia con cal y se pinta también el zócalo en 1902. En 1902 se pinta el zócalo. En 1917 se cuenta que la iglesia ha quedado por debajo del piso de la calle, por lo que muestra la existencia de una escalera de madera en la parte posterior de la entrada. En 1918 se desploma parte de la sacristía, lo que amenaza con tirar el altar mayor. Para esto llaman al doctor Peñuela para descargar la sacristía. En 1920 se pide ayuda al panóptico, pero por circunstancias no se puede trabajar con ellos, entonces se contrata al doctor Pedro Casas. En 1926 se compone un camarín y la moderniza con colores dorados el maestro Nicodemo Rojas y se contrata a Pedro Casas para trabajar la capilla menor. El 1 de noviembre de 1928, un temblor ocasiona daños en la torre de la iglesia. El nicho donde se encontraba Santa Bárbara se fue al suelo. A raíz de este temblor, en 1930 se llama a Nicodemo Rojas y se suspenden por falta de recursos los trabajos. Después el doctor García del Castillo dona la fachada. Estos trabajos estuvieron 10 años en pausa y se recontinuaron a la llegada del padre José María Quijano. Cuando se reanudaron las obras que habían quedado suspendidas, el arquitecto Guerra Galindo elaboró un proyecto en el que se desapareció el resto de la iglesia. Los trabajos se habían hecho donde se había destruido por el terremoto, se levanta la fachada en concreto y se elimina el techo de par y nudillos.
Se iguala el piso de la calle y se cambia el zócalo en mosaico amarillo ordinario. Ese mosaico permanece igual hasta el día de hoy. Como en ese tiempo se les acabaron los fondos, el padre Quijano resolvió cubrir el artesonado con un fondo blanco y flores pentafoliadas en madera tallada y dorada. En 1950 se le da al artesonado de la nave principal el color rojo. Se quería arreglar el muro testero para poner el nicho en honor a Santa Bárbara, pero afortunadamente no se hizo. Entre el periodo de 1950 a 1952 se contrata a Jesús Alvarez, quien dona los recuadros y retoca los cuadros. Se compra un altar en piedra y 10 lámparas. Bueno, hasta acá sería la parte de la historia de la iglesia y su restauración. Gracias.